¿Cómo estás, Brenda? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo Muy estás? contenta de Usted estar- voló. Magia. Voló. Usted fiel a la causa, Gaby. Muy fiel, como siempre. ¿Cómo estás, Brenda? Oye, Brenda, Con ganas ¿por de qué una nos traes plática. estos temas, caramba? Pues es que con este frío dan ganas de platicar algo, ¿no? Algo que nos interese como que a todos. Algo a todos candente. juntos. Algo que a Sí. todos en algún momento nos toca la fibra. Es que Eso sí. uno podría decir que es fiel. O podemos decir que somos infieles a cierto tipo de cosas, no nada Ajá. más exclusivamente refiriéndonos a las relaciones de pareja, pero para ti eso podría ser completamente otra cosa, distinta a la que yo pienso, ¿no? Es muy relativo esto, ¿no, Brenda? Sí, depende de cada persona. Este punto es bien importante. Yo creo que es como un punto donde debemos de partir para hablar de infidelidad, ¿no? Porque de repente es muy sonado, mucha gente es, yo nunca perdonaría una infidelidad. Sí. La bronca está en qué entiendo yo por infidelidad. Claro. Y entonces, si yo entiendo, ¿qué entiendo yo? Y entonces, a su vez, ¿qué entiende? Vamos a hablar en el término de pareja, ¿qué entiende mi pareja por infidelidad, no? Entonces, de alguna, como a ti, ¿para qué sería, o hasta dónde sería infidelidad? Pues es que no sé, porque hay veces que puedes ir caminando por la calle y simplemente pasó alguien que te llamó la atención, te desvía la mirada y si vas, Ya se armó Acompañado. bronca de repente, ¿va? pues ya qué te cuento, ¿no? Y no es que le estés poniendo los cuernos a alguien, ¿no? Pues Ajá. simplemente, pues vivimos en un mundo con mucha gente a nuestros alrededores, Sí, ¿no? y luego también ha avanzado todo tanto que hay gente que prefiere tener relaciones abiertas, pero sin involucramiento sentimental. Entonces, eres infiel porque ya no solamente estás físicamente con esa persona, sino porque te enamoraste. Es Claro. bien complejo. Es bien complejo. Es una A cuestión ver, conceptual que dinos. se tiene que aclarar entre la pareja, en Sí. realidad. O sea, haz de cuenta, o sea, muchos autores lo manejan como un continuo, en el sentido de que tengo por un lado o en un extremo la fidelidad, en el otro extremo la infidelidad, y entonces en esta línea depende cada pareja dónde se posiciona. Porque de repente hablamos, no sé, una pareja, una persona a lo mejor sí lo puede tomar en cuenta como nada más el pensamiento o fantasear con alguna persona, voltearla a ver, y para otra persona tiene que ver con la parte afectiva, ¿no? Que Sí. te involucres con alguien afectivamente, otra con una interacción sexual con otra persona, otra con un beso, en fin, o sea, depende. Entonces, en realidad, un punto importante para que sepamos qué es la infidelidad es qué es para mí y qué es para ti mi pareja, para que tú y yo entonces estemos de acuerdo. Y llegar como a un punto intermedio en donde, bueno, si ya me paso o te pasas de esto, ya estamos rompiendo ese compromiso Y de ya fidelidad. estamos- entonces, exactamente, la infidelidad sería romper con ese compromiso o con ese acuerdo en el cual quedamos mi pareja y yo. O sea, es decir, tendríamos que, suponiendo, un ejemplo, yo le llamo a la infidelidad o le pongo un color morado. Es morado. Para ti, como mi pareja, también tendrían que ser morados. Sí. Si ya nos vamos más a rojos o más a azules, entonces ahí ya empieza. O sabes qué, a lo mejor yo no lo entiendo igual, Sí. pero si yo estoy contigo, yo tengo que también respetar lo que para ti significa. Entonces, hasta dónde vamos a llegar o hasta dónde permitimos cada uno. Sí. Porque a lo mejor no estamos, o sea, hablábamos de valores en un inicio, entonces a lo mejor para mí es diferente la idea. Pero si yo sé que para ti es otra, entonces tenemos que ver hasta dónde nos acerca, o sea, un punto intermedio, ¿no? En el cual yo no te lastime o no esté rompiendo con el acuerdo, pero que también yo pueda sentirme, pues, tranquilo, ¿no? Cómodo dentro de la relación. Exacto, que no sea una sorpresa en el momento que ocurra algo, lo que mencionabas tú de los valores. Yo encuentro muy sexy la monogamia, de alguna manera. Hay gente que me dice, ¡ay, qué aburrida eres! Sí, Gabriela. Pero para mí lo es y yo creo que no, yo no podría estar con una persona que no lo viera de esa forma. Te voy a invitar a unas fiestas. Quizás, invítame. Quizás no, que no lo vea sexy, pero que por lo menos entienda que para mí una relación normal o equilibrada en mi caso es uno y uno, no más, no con terceros. Es decir, el acuerdo que va a haber entre la pareja que tú escojas y Sí. tú es bajo esos términos, ¿no? Si pareja no está de acuerdo, ¿sabes qué? Entonces, no estamos tratando de llevar la misma relación. El asunto es que a veces nos aferramos en estar con la misma persona y de repente no tenemos los mismos acuerdos. Ahora bien, bueno, muchos de estos acuerdos realmente no se llevan de manera explícita. A lo mejor mucha gente no se sienta a platicar esto de esta forma, ¿no? Claro. Y entonces lo asumimos como si fuera claro para todos. Entonces, por eso es como importante que entendamos que cada persona puede tener como una idea diferente de la fidelidad. Claro. Y necesitamos llegar a acuerdos. Ahora bien, en todas las relaciones, cuando rompemos acuerdos, pues como hay un problema, ¿no? O sea, nos genera algún problema. No quiere decir necesariamente que cuando se rompió el acuerdo ya terminó la relación.
¿no? Qué difícil es ¿Qué hay perdonar. después de esto? ¿Qué pasa? ¿Y ¿Qué cómo pasa? enfrentarlo? Porque la gente no deja de amar porque le fueron infieles. Duele muchísimo, pero no dejamos de querer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para empezar a responsabilizarse cada uno de sus acciones? ¿No? O sea, a lo mejor sí es una realidad que no estábamos dando todo, no estábamos, o sea, que había como ciertas necesidades que no se estaban cubriendo dentro de la relación. Entonces, si realmente queremos seguir con la pareja, primero vamos a sentarnos qué pasó, ¿no? Obviamente tenemos que reconocer que hay enojo, que hay frustración, que hay decepción, etcétera. ¿Pero qué vamos a hacer? Sí. Tratar de no tomar una decisión en ese momento. Estamos llenos de una emoción y eso nos va a llevar como una decisión impulsiva. Entonces, lo que tenemos que hacer sí es como, ok, tratar de digerir la situación y entonces, ¿qué sigue después? O sea, a lo mejor si yo te sigo amando, si tú quieres seguir con la relación, ver qué es lo que pasó, que se responsabilice cada uno, ¿no? Ver cuáles son las necesidades que no se estaban cubriendo, ¿no? Claro. Y si a ti te gusta que te pongan el cuerno, bueno, si es que de cada quien. No, claro que no. ¿No? No, Bueno, bueno. queda para libre interpretación. Y sobre todo, Claro. comunicación. Otro punto importante, no seguir nada más por los hijos. Somos parejas. Muy bien. Entender que somos pareja, ¿no? Individuos, ¿no? Así Ajá, es. individuos con una responsabilidad y en una- Muchísimas gracias, Brenda, ¿De qué? Gracias. por traernos este tema tan importante e interesante.